hablando de mujeres y hablando de control aéreo, a mí también me gustaría hablar de pasado. Hacer una mención, uno de los pilares de la construcción europea desde el punto de vista de espacio aéreo es la iniciativa del cielo único. Y fue precisamente impulsada por una mujer y por una mujer española, Loyola de Palacio, siendo comisaria de transportes. Y sobre el futuro, la navegación aérea tiene muchos retos por delante, la necesidad de la integración de operaciones de drones, de operaciones espaciales, la digitalización, las torres remotas, los centros de control virtual, la inteligencia artificial. Seguro que muchos retos serán abordados hoy en esta mesa redonda. Desde la agencia estamos convencidos que es necesario seguir formándose y seguir potenciando el desarrollo de la navegación aérea en todos los niveles. Actos como este, por ejemplo, fomentan el debate objetivo y la colaboración entre todos, proveedores de servicio, controladores, autoridades, industria, y creo que es importante que sigamos trabajando en este camino. No quiero despedirme sin dejar de animar a todas las mujeres aquí presentes, a las que nos están viendo online y especialmente a todas las jóvenes que sueñan con un futuro en el sector aeroespacial, que no se rindan, que sigan peleando por conseguir su espacio. Desde las instituciones estamos comprometidos en facilitarles esa incorporación. En AESA, por ejemplo, estamos trabajando en un plan de igualdad y me consta que otras organizaciones también están poniendo en marcha iniciativas que abogan por la diversidad, como la red en aire en femenino, que a lo mejor nos comentáis. Y voy a concluir ya, antes de concluir únicamente reiteraros que las puertas de AESA están abiertas para acoger eventos y actos del sector aeroespacial. Queremos ser un punto de encuentro y que todos nos sintamos como en casa, donde podamos debatir, donde podamos crecer y donde podamos crear conocimiento. Quiero dar las gracias a Ellas Vuelan Alto por haber organizado este evento, que sin duda va a ser enriquecedor, y os dejo ya con las protagonistas de la mesa redonda. Muchas gracias. Pues de nuevo, muchísimas gracias, Monse, a ti y a todo tu equipo que ha hecho posible que, pues como os decía, que hoy estemos aquí para conocer a estas grandes profesionales vinculadas al control aéreo, voy a decir, ¿vale? Porque ahora vamos a ver que son diferentes perfiles los que tenemos. A mí me gustaría decir, además de todos los datos que has añadido y de todo lo que las empresas podemos hacer por el sector, quizá que este tema de los referentes femeninos lo tengamos todos muy en cuenta porque no siempre se da voz a las personas que son las que pueden representar algún avance tecnológico o algún, pues podríamos decir, algún evento o un hito importante para nuestro sector. Entonces yo animo a todas las empresas que pertenecéis al sector aeronáutico a que deis voz a esas compañeras y que las animéis a llegar a puestos de responsabilidad. Como yo también voy a dar la enhorabuena, como Yolanda Portillo, que ocupa un puesto maravilloso en Eurocontrol y del que esperamos que nos cuente más adelante también qué tal, cómo ha ido todo, ¿vale? Todas las personas que os habéis unido hoy con este interés por conocer más sobre el control aéreo, pues nos vais a acompañar en un pequeño viaje en el que vamos a ver cómo estas personas que están supervisando todos los momentos desde que os subís a un avión hasta que os bajáis, están haciendo que ese vuelo sea seguro, velando por él, dando información, ayuda a los pilotos, guiándoles en su vuelo, ordenando el tráfico. Y esta pieza es una pieza más del puzzle de todo el sistema de transporte aéreo, ¿no? Lo que es verdad es que muchas veces es una profesión desconocida por la sociedad en general y hoy también queríamos acercar algunos temas sobre la profesión en sí, además de esta evolución y retos. Bueno, y así sin más os voy a presentar porque si no me enrollo yo. Tenéis aquí, os hemos puesto los nombres, ¿vale?, de nuestras compañeras y voy a empezar por ti, Monse. Monse es licenciada en Filología Hispánica e Inglesa, entró en control aéreo en el año 75 y trabajó también 6 años en megafonía en el aeropuerto de Girona. Ha sido controladora en el Centro de Control de Barcelona, pasando después a la Torre de Gerona, donde llegó a ser la primera jefa de torre, como gran referente femenina también. Posteriormente trabajó en las torres de Vigo y Menorca y su destino final fue el Centro de Control de Madrid. Aquí voy a hacer un inciso, todos los controladores y controladoras están o en torres de control o en centros de control, para ubicar un poco a quien no sepa de este mundo.
Monse ha contribuido además al sector, formando parte del Tribunal de las Pruebas de Acceso a Control, escribiendo un diccionario aeronáutico catalán con la beca de Òmnium Cultural y siendo consultora de terminología aeronáutica para doblajes de audiovisuales para TV3. Bienvenida, Monse, y muchísimas gracias por aceptar esta invitación. Gracias. A su lado... Ay, sí. No, si quieres decir algo, perdona, que te he cortado. Pues a su lado tenemos a Mercedes Barona, titulada en Ciencias Económicas e Empresariales y titulada superior en Marketing Internacional por la Universidad de Greenwich en Londres, Reino Unido. Mercedes es controladora de aproximación de NAIRE desde hace más de 20 años en el Centro de Control de Barcelona. Ha sido jefa de instrucción, actualmente es técnica instructora y evaluadora. Desde 2016 forma parte de la Junta de Gobierno de APROCTA como secretaria general. APROCTA es la Asociación de Profesionales de Control Aéreo, que también es socia de Ellas Vuelan Alto. Así que bienvenida, Mercedes, y gracias por participar en la mesa. A su lado tenemos a Yolanda Portillo, que ya nos habéis escuchado. Yolanda es ingeniera aeronáutica, licenciada en Ciencias Físicas y máster de investigación en conceptos relacionados con el cielo único europeo, la Universidad de Cranfield, Reino Unido. Como controladora de la circulación aérea, fue supervisora y controladora en los centros de control de Madrid y Sevilla. Anteriormente trabajó durante más de 10 años como ingeniera en INECO y ya en AENA, cuando era AENA, actual en AIRE, porque acordaos que aquí hubo una separación, parte de aeropuertos y de navegación aérea, ha trabajado en la división de espacio aéreo y en la división de gestión internacional. Hasta hace pocos días ha sido jefa de la división de gestión de afluencia y gestión de espacio aéreo en AIRE, y desde el 1 de mayo se ha incorporado a la plantilla de Eurocontrol en esa posición de jefa del Network Manager Operations Center, NEMOC. Y bueno, pues darte de nuevo la enhorabuena y bienvenida y gracias por venir. Y ya termino con Milagros Sánchez Ancochea, que es Air Traffic Management ATM Program Manager de Indra, certificada en PMP, licenciada en Matemáticas, con una extensa experiencia liderando proyectos complejos y equipos multidisciplinares. Ha desarrollado su carrera fundamentalmente en el mundo de la gestión de tráfico aéreo, donde ha desempeñado todo tipo de roles, empezando como desarrolladora de software, ingeniera de sistemas, coordinadora de equipos y trabajando como test manager, build manager, perdón, el inglés es que se me... o project manager en los últimos años antes de empezar a gestionar programas. Sus clientes han sido fundamentalmente proveedores de servicios de navegación aérea, como es en AIRE, de diferentes tamaños, de diferentes países, ¿verdad? NATS, Oronavigatia, Romatsa o MUAC. Bienvenida, Milagros, y muchísimas gracias por estar aquí. Hoy vamos a tratar mucho terminología en inglés, me disculpáis si me trabo, y sobre todo muchas siglas. Cuando escuchemos ATM, es Air Traffic Management, la gestión de tráfico aéreo, que lo vais a oír mucho. Cuando digamos SESAR, Single European Sky, ATM Research, es el brazo tecnológico del cielo único europeo. Y si hay alguna sigla más que alguien no sepa, que nos levante la mano, que entre todas pues le resolvemos la duda. Pero es verdad que vivimos en un mundo, ¿verdad?, con mucha sigla, mucho inglés, muy global. Y bueno, pues hoy vamos a escuchar algunas de estas. Si alguien quiere hacer bingo con las palabras. Bueno, y por supuesto, cualquier duda, pregunta, pues también nos decís. Yo voy a empezar con esta primera ronda de preguntas. Voy a empezar con Monse. Pues como pionera de la navegación aérea, 44 años en el mundo del control aéreo, ¿nos puedes contar tus inicios? ¿Qué avances has vivido en primera persona o qué cosas destacarías que han cambiado desde que comienzas? Buenas tardes. Antes que nada, quiero dar las gracias a Ellas Vuelan Alto, a ENAIRE, a APROCTA y, por supuesto, a ESA por acordarse de mí después de tantos años sin trabajar y formar parte de esta mesa redonda. Mis inicios son, bueno, empecé, como ha dicho María, trabajando en Megafon en el aeropuerto de Girona y yo no tenía ni idea de que existía control de tráfico aéreo. Pero estando en el puesto de trabajo allí, vi que había una cosa que se llamaba controlador aéreo, que estaba en torre, así que siempre que podía iba a torre y miraba lo que hacían y enseguida vi que era lo mío, me encantó. De todos modos, yo ya con 9-10 años, no sé por qué me interesaba el mundo de aviación, sin tener mi familia ningún contacto con el sector. Escribí a Iberia para preguntar qué tenía que hacer para ser o piloto o azafata de vuelo. Así que, bueno, como ya lo tenía claro, en el año 75 me presenté
a las pruebas de control, que eran unas oposiciones en Senasa, y aprobé a la primera, entonces hice el curso y nosotros, bueno, esto era el Ministerio del Aire y nosotros éramos personal civil dependiente de la administración militar, con lo cual, claro, siendo de las primeras mujeres era un poco extraño, ¿no?, estar además en este mundo. Y además la escuela era bastante, ¿no?, de ambiente militar, ¿no? Mucho teniente coronel, coronel, bueno, es lógico, eran otros tiempos, ¿no? Pero, bueno, y la primera mujer controladora salió en el año 71, yo entré en el 75. Bueno, salió en el 72, o sea, yo salí en el 76. O sea que desde que empezó la primera mujer hasta que entré yo, pasaron muy pocos años, porque bueno, era una profesión vetada a la mujer, como muchas otras han sido en España, ¿no? Como mujer me sentí bien siempre en el curso, bien tratada y bueno, siendo una más, ¿no? Solamente, bueno, quizás alguna anécdota que en un momento determinado pues te podían sacar más a la pizarra a ver si la niñita lo hacía bien o cosas así, pero bueno, en general muy bien. Una vez, bueno, hice las prácticas en Barcelona, pero bueno, no pude controlar, bueno, no estaba en el sector, sino que lo que nos hicieron era hacer fichas de vuelo. Nuestras armas son unas fichas de vuelo, sobre todo antes, ahora es distinto porque todo es digital. Y entonces tenemos una bahía y para cada avión y para cada sector tenemos que hacer todo el movimiento del avión, ¿no? El avión que es, de dónde va, a dónde viene, el sector donde pasa. Entonces nosotros como prácticas pues hice eso, ¿no? Una vez acabado, mi primer destino fue Barcelona. Ahora Barcelona puede ser centro de control o torre, son dos destinos distintos. En mi época era tanto torre como centro de control y tanto se podía trabajar en un sitio como otro, pero claro, todo era muy distinto porque, bueno, ahora para estar trabajando en un centro de control tienes que hacer una habilitación bastante importante y bastante larga y si no superas la habilitación no puedes trabajar y en torre igual. Una habilitación que no es tan larga, pero si no la superas no puedes trabajar. Pero en mi época, pues tanto podías estar trabajando en un sitio como en el otro. Yo estuve trabajando en los dos sitios. Más tarde mi destino fue Girona, que Girona es un destino un poco complejo y sobre todo en mi época, porque es torre y aproximación. Bueno, en control puede haber centros de controles que llevan los sobrevuelos, aproximación que llevan el tráfico grande, luego aproximaciones que llevan el tráfico que lo acercan al aeropuerto y torres de control que básicamente manejan el tráfico que hay pues en el campo en rodadura y bueno, también se tienen que separar tráficos, ¿no? Entonces yo estuve en Girona y en esta época ni siquiera había radar. Nosotros pedimos muchas veces radar porque claro es una ayuda muy importante para un controlador porque si no todo es control convencional y no ves los tráficos y te puedes, bueno, tienes que estar mucho más al tanto, ¿no? Entonces después de mucho bueno, protestar o de pedir, nos dieron un radiogoniómetro. Un radiogoniómetro es un sistema electrónico que detecta la dirección de procedencia de una señal de radio. Entonces, los pilotos llevan el equipo en la avioneta, normalmente son avionetas, y bueno, pues pasan encima de un NDB, que es una baliza no direccional, y nosotros desde el radiogoniómetro pues veíamos de dónde procedía la señal y entonces podíamos dar rumbos
para que los tráficos se acercasen a la estación, o sea, al aeropuerto. Y a mí esto varias veces me ayudó mucho, pero una vez en concreto que había una tormenta bastante importante, había un piloto francés que estaba completamente perdido y entonces gracias al goniómetro lo pude llevar al campo y encima hablando en francés porque el pobre no entendía ni español ni inglés. O sea que fue una buena cosa que nos pusieran un goniómetro. Un poco para explicar lo que se hace en Torre, es un poco distinto de aproximación, que es lo que teníamos en Girona. Torre coge unas 15 millas, ¿no? Y tenemos los tráficos solamente que van al aeropuerto en concreto, que es en este caso el aeropuerto de Girona. Entonces tenemos que dar autorizaciones, las puestas en marcha, rodar los aviones hasta la pista, despegarlos y dar las arribadas. Y en la aproximación se gestionan las entradas y las salidas de los vuelos instrumentales. Pero bueno, el trabajo era complejo porque, claro, había que separar unos de otros y hacerlos entrar a unos, ¿no? Pues mirar el tráfico cómo lo metíamos, ¿no? Muy bien, Mons. Como jefa de torre. Sí, perdón, como jefa de torre te iba a preguntar precisamente tu experiencia, cuánta gente tenías a tu cargo y bueno, pues alguna anécdota más. Sí, en este destino de Girona he sido he dado instrucción y he sido jefe de torre. El jefe de torre es un puesto de gestión y tanto se tienen que hacer funciones administrativas como funciones de coordinación de todo el equipo, ¿no? Que el trabajo de oficina consiste había que en mi época hacer los turnos de todos los controladores, que eran 15-16, programar las vacaciones, si había un accidente, pues hacer la transcripción de las cintas. Pero lo más importante era tener un equipo coordinado y hacer que se sintieran seguros y bien apoyados y que estuvieran, ¿no? Pues hay que estar al tanto un poco de todo, de la formación, pues algunas veces si hay un rally y hay que coordinar las salidas y entradas o una competición de globos aerostáticos, pues eso es un poco todo lo que hay que hacer como estando en la jefatura de torre. O también en Girona había mucho salto de paracaidismo. O sea que lo más importante es que se sepa un poco hacer una buena resolución de los conflictos, una buena supervisión y sobre todo, yo como también había estado en instrucción, que para mí es una de las una materia importante, porque es muy importante que un controlador esté bien formado. Yo insistía mucho en que estuvieran bien formados. Entonces, como jefa también tenía que estar al tanto de que la instrucción se diese bien a los controladores y que salieran bien formados. Muy bien, pues yo creo que es un trabajo de una responsabilidad, ¿no? Ser jefa o jefe de torre, que la verdad yo lo admiro muchísimo y agradezco también toda la parte didáctica para que todas las personas también entiendan un poco cómo se diferencian estas funciones y todas las responsabilidades que llevaste a cabo. Yo te doy la enhorabuena, me ha apuntado goniómetro, que lo voy a buscar luego en Google. Y creo que este señor francés te estará eternamente agradecido. No, la verdad que subí a Torre a darme las gracias. ¿Eh? No, es lo que hay que hacer. No, por favor, seguridad de todo. Pero bueno, muchísimas gracias, Monse. Gracias. Bueno, Mercedes, pues a ti te quería preguntar, con tu formación en ciencias económicas y empresariales, habiendo sido como has sido jefa de marketing de la multinacional UPS, ni más ni menos,
¿Por qué elegiste esta profesión? ¿Tenías referentes? La verdad es que llegar a la profesión de controladora de aéreo fue un poco un cúmulo de circunstancias. Yo, después de haber estudiado económicas en Málaga, haberme ido a Londres con el programa Erasmus y estar allá un par de años, estuve trabajando también en Londres y volver, yo estaba tan contenta cuando me fichó una multinacional americana en Barcelona para iniciar un departamento de marketing. Y ahí estuve unos cuantos años. ¿Y qué pasó? Que me llamó una amiga de Málaga, yo soy de Málaga, y me llamó por teléfono y me dijo, estoy acabando el curso de control y estoy pensando pedir destino a Barcelona. ¿Qué te parece? ¿Cómo es la ciudad? ¿Cómo funciona el aeropuerto? Y me pidió un poco de consejo. Ella pidió ese destino, se lo dieron y vino a vivir a mi piso. Durante 6 meses yo tenía un piso, éramos 3 chicas, vivía con una francesa y una noruega. La francesa se fue y entró la otra malagueña. Y entonces, durante esos 6 meses de convivencia, me llevó al aeropuerto de la Torre de Barcelona, me llevó al centro de control, me fue contando la profesión. Bueno, fui como viviendo, ¿no?, en qué consistía esta profesión, que yo no la conocía anteriormente. Y ella me insistía, preséntate a las pruebas. Y yo estaba tan contenta. Pero bueno, pensé, bueno, pues me voy a presentar. Y me presenté. Y luego también tuve otro, ella fue un referente para la elección del cambio de trabajo que yo hice, y luego otro referente eran unos hijos de unos amigos de mis padres que eran controladores en Sevilla y que vinieron un día a casa Málaga y nos lo estuvieron explicando qué hacían en control radar en Sevilla, cómo funcionaba. Bueno, estuvieron explicando y nos lo explicaron a mí y a mi hermano. Y mi hermana también es controladora. Madre mía, madre mía. Mi hermana Elsa es controladora en la Torre de Málaga, es supervisora y bueno, entonces así es como yo cambié del marketing internacional, que también era en el sector tecnológico, porque yo hice marketing de productos industriales y trabajaba con maquinarias de diversos tipos y tecnología, y me gustaba mucho. Pues yo cambié, me fui a la escuela de control, hice el curso y me enviaron a Barcelona. Entonces yo volví de nuevo a Barcelona, pero como controladora radar. No como controladora de torre, que es Monse lo que ha explicado, yo he sido siempre controladora radar. Y el controlador radar no ve los aviones físicamente, como el controlador de torre, los ve en una pantalla radar. Entonces allá los puntitos. Y el controlador radar puede ser o controlador de ruta, que es el que controla los que están a niveles altos, sobrevuelos a niveles altos, o un poco más al cabo empiezas como controlador de ruta y al cabo de los años te especializas como controlador de aproximación y controlas la zona más cercana de los aeropuertos a niveles más bajos. Entonces se trata de separar los aviones que despegan con los que aterrizan en diferentes aeropuertos. Yo siempre he sido controladora radar en Barcelona. Entonces ahora en aproximación lo que hacemos es controlar un espacio aéreo pues, que lleva al aeropuerto de Barcelona principalmente, lleva al aeropuerto de Gerona, el aeropuerto de Reus, el aeropuerto de la Seu d'Urgell, el aeropuerto de Lleida-Alguaire y el de Sabadell hasta ciertos niveles. Todo esto hasta ciertos niveles porque a un cierto punto, cuando el avión ya está enfilándose hacia la pista, se transfieren a la torre y el controlador de torre lo coge. Eso un poco para hacer la diferencia. ¿Tus referentes? Vale, pues mis referentes, perdón, que me había perdido. ¿Cuáles son mis referentes? Los primeros, mis padres. Yo a mi madre la he llamado, le he dicho, mami, conéctate si puedes que te voy a agradecer. Mis padres grandes referentes, porque son los que me han transmitido mis valores. Mis valores bueno, los que tengo me los han transmitido mis padres. Luego, referentes profesionales, cuando yo empecé a trabajar en Barcelona y ya me pasé a aproximación y me hice supervisora, yo cuando llegaba de turno miraba a ver quién había, y porque yo tenía fichada 2 o 3 supervisoras con más experiencia que yo decía, si se me dio una tormenta de tal, ¿a quién recurro? Y estas eran mis referentes como supervisoras. Luego, cuando ya he sido técnica instructora, pues también he tenido técnicos y técnicas instructoras referentes en quien te fijas y de quién aprendes, ¿no? Porque para mí esta profesión y todas en realidad es un aprendizaje continuo, yo aprendo cada día. ¿De quién aprendo? Pues de otra faceta de mi vida importante, aparte de mi trabajo, mi segundo trabajo es trabajo voluntario. Yo llevo 7 años, como varios de los que están aquí también, en la asociación profesional, en APROCTA.
Y entonces trabajamos temas de seguridad, estudios de seguridad, temas de formación. Organizamos un curso de seguridad, que el último lo hicimos aquí, de aviación y mundo judicial con jueces, y se llevan muchos temas, hay mucho lío y hay un equipo, hay la Junta de Gobierno, que por allá está el presidente, también está Paloma, que ha formado parte de la asociación, está Gonzalo, que luego hace las conclusiones, y se trabajan muchos temas y luego hay un equipo grande de colaboradores. Y son referentes para mí porque son gente que dedica su tiempo y su energía a mejora de la profesión en diferentes aspectos, formación, seguridad. Estos son otros referentes. En lo profesional también, para mí, he tenido bastante contacto con Tony Licu, con el jefe de Safety de Eurocontrol. Hemos hecho muchos proyectos con él y es otro referente para mí porque son gente que siempre apoyan proyectos en aras de mejora de la seguridad. Propuestas, sí, que necesitáis, siempre nos han apoyado. Otro referente. Es que yo tengo muchos referentes. Tienes mucho y nosotros muy poco tiempo. No, ya acabo. Así que Ya. dinos alguno más si quieres, pero Y tengo otra pregunta. Lo que hago es el apoyo precisamente al apoyo del talento STEM y las vocaciones para las mujeres. Y participo en un programa de mentoría de la UPC, de la Politécnica de Cataluña, en que soy mentora hace años y apoyamos a ingenieras jóvenes en su carrera profesional, en su desarrollo profesional, para darles un poco referentes y ayudarles. Pues devuelves ahí un poco lo que a ti te aportaron también tus referentes, ¿no? Eso es importante, ser generoso. Devolver un poco todo lo que he recibido de esta profesión, que me apasiona. Y me apasiona especialmente los temas de seguridad y de formación. Y es mi forma un poco de devolver. Y te quería preguntar, Mercedes, tú que has sido responsable del Departamento de Instrucción del Centro de Control, ¿qué competencias y habilidades son necesarias para ejercer la profesión de control aéreo? Pues competencias que van a salir aquí y que son capacidad de aguantar el estrés o aguantar la tensión, de soportar el estrés en momentos de situaciones complicadas. Cuanto más complicada la situación, más tranquilo que está. Capacidad para tomar decisiones en tiempo real. Tienes un plan de tráfico y no funciona, por lo que sea, por meteo, por un error del piloto, error tuyo, no funciona, hay que abandonar ese plan y pasar al plan B. Y si no, el plan C. Esa capacidad de cambio y de agilidad, de analizar la situación rápidamente, ¿qué hago? Luego también hay que tener un poco la capacidad de trabajar en equipo. Rotamos, cada día rotamos y dentro de cada turno rotamos, trabajamos noche, fines de semana. En un momento de situación complicado, todos tenemos que trabajar con un equipo. Con los supervisores, con el jefe de sala, con los colaterales, con la torre. Equipo con tu planificador. El controlador radar trabaja siempre con un planificador. Puedo no trabajar igual, puedo no entenderme, da igual. Tenemos un objetivo común, hay que solucionar esta situación. ¿Qué más capacidad? Pues capacidad de aprendizaje continuo. En esta y en todas, pero en esta también. Porque este es un sector que hay mucho cambio tecnológico, que hay que asimilar nuevas herramientas y hay que todo el rato estar dispuesto a aprender. Es esa learnability que le llaman, el aprendizaje continuo. Y luego hay otras habilidades, por ejemplo, pues la visión espacial. Hay que tener un poco de visión espacial, cómo va a evolucionar el tráfico, la capacidad de comunicar y de coordinar. Hay otras habilidades que, casi todas estas habilidades, algunas tienes que traerlas de serie, pero en general casi todo se aprende. Por eso es muy importante formar bien a la gente para que tenga las competencias y para que desarrollen bien su trabajo con seguridad. El multitarea, hay que ser multitarea también. A lo mejor estás hablando con el piloto y introduciendo datos en el sistema estas son principalmente las habilidades que yo veo. Eso para ser controlador operativo en la frecuencia. Luego, como controlador operativo también hay otros muchos puestos, que es el puesto de gestión que ejerció Monse de jefa de torres, el puesto que yo he ejercido durante 1 año y medio de jefa de instrucción, o son desarrollo de proyectos, jefe de departamento, jefe de división ATS, Yolanda Portillo, como un puesto en sí misma. Jefe de gestión de afluencia. Quiero decir que el controlador tiene un amplio abanico. ¿No? Puede ser operativo o no operativo, estar en gestión. Pero todo eso, esa operatividad la llevas detrás. Muchas gracias, Mercedes. Pues nada, aquí, como veis, queremos animar a toda la gente, joven, no joven, quien quiera y crea que puede trabajar estas competencias, porque en definitiva, como tú bien decías, se trabajan,
pues os animamos a que os hagáis controladoras y controladores aéreos y estaremos encantados de que sea con ENAIRE. Muy bien, muchas gracias, Mercedes. Pues paso a ti, Yolanda, que ya te hemos hecho famosa. Teniendo en cuenta, te quería preguntar, el crecimiento del tráfico, que ya estamos volviendo a niveles prepandemia, esto crece, y esa necesidad de orientarnos a un desarrollo sostenible, ¿qué retos tiene hoy en día el control aéreo y en qué proyectos se está trabajando ahora mismo? Pues para mí, además, poniendo en un contexto europeo, ya que me ha tocado aquí hacer el rol europeo, poniendo en un contexto europeo el trabajo del controlador, para mí el reto mayor, yo creo que el que se enfrenta el trabajo del controlador es que cada vez tiene que ser más eficiente en un entorno muy exigente a nivel europeo. ¿Y por qué digo esto? Muchos de los que estáis aquí lo conocéis de sobra, otros no tanto, pero a nivel europeo y con la normativa que se desarrolló por el cielo único, a nivel estatal se deben desarrollar pues, los planes en los que se establecen, son los planes de rendimiento en los que se establecen los objetivos que se deben cumplir por parte de cada estado y en particular de los proveedores de servicio de navegación aérea en distintos ámbitos. En el ámbito de la seguridad, por supuesto, siempre está el primero. En el ámbito de los costes, tenemos que ser eficientes desde el punto de vista de los costes. En el ámbito del medio ambiente y en particular hay objetivos y metas relacionadas con la eficiencia de las rutas. Y en el ámbito de la capacidad. Que, como sabéis, siempre está el termómetro, o mejor la temperatura con la que se mide la capacidad, es la demora. Al final es el que el sistema ofrezca la capacidad suficiente para poder prestar servicio a la demanda, ¿no? Entonces, esto se establece a nivel Estado. Y más concretamente, y hablando de la capacidad, a nivel europeo, el Network Manager, el gestor de red, establece lo que se llama el plan de operaciones de la red, que se centra más en definir a nivel de cada proveedor de servicio europeo cuáles son los planes que se deben desarrollar en un plazo de 5 años vista para poder proporcionar esta capacidad a nivel de red europea. Y estos planes pues están detallados al nivel pues, de mejoras técnicas, cambios en procedimientos, cambios en el espacio aéreo, todo esto exactamente para poder ofrecer la capacidad que necesitamos. Y al final, el último eslabón es el controlador. El controlador es el que va a tener que utilizar estas nuevas herramientas, es el que va a tener que trabajar con estos procedimientos, es el que va a tener que trabajar en este nuevo espacio aéreo que hemos diseñado. Y esto requiere que nuestro trabajo se adapte constantemente, porque estos planes son a 5 años vista y son pues, todos los años continuos cambios. En este sentido, yo creo que hay que decir, y lo habéis ya mencionado, la formación es prioritaria, la formación además tiene unos periodos, no se puede dar en cualquier periodo del año, tienes que planificarla con mucha antelación, porque no se puede dar formación en periodos de alta demanda, porque los controladores tienen que estar en la sala de control precisamente para poder ofrecer esa capacidad al sistema en los periodos estivales. Entonces, todo esto para mí es un gran reto, porque lo que quiero dejar patente es que nos movemos en este mundo tan exigente, con tantas ataduras, podemos decir, en muchos sentidos, y en el que tenemos que estar sometidos a una continua adaptación. También quería mencionar, en este caso, otro reto es intentar transmitir al controlador que su papel afecta a la red europea. Bueno, en conversaciones preparando esta mesa redonda, precisamente esto salió un poco a la palestra, porque el controlador pues, está en su sector, está en su ACC, es consciente de que sus actuaciones
afectan a sus colaterales, afectan a sus compañeros, pero no es tan consciente de que esto afecta a toda la red, al contexto de red. Entonces es un reto también el intentar transmitir desde todos los proveedores de servicio, transmitir a sus controladores que estas actuaciones afectan a toda la red europea. Y luego, bueno, por ejemplo, proyectos como ejemplo, ¿no? de esto que acabo de decir, el proyecto, pues la implantación del cielo único, perdón, del free root, del free root, la implantación de la gestión de rutas directas, el intentar hacer las rutas lo más directas posible para que las compañías puedan volar punto a punto, podríamos decir, sin tener que hacer quiebros innecesarios. Bueno, pues la implantación de este proyecto del free root se gestiona o se coordina a nivel europeo. Todos los proveedores de servicio están involucrados en esto. En España, en ENAIRE, precisamente pues el año pasado ya cumplimos la primera fase de este proyecto. Es un proyecto con varias fases que hasta que no se complete pues no se verán los beneficios para la eficiencia de rutas en toda su medida, podríamos decir. Pero bueno, esto es un ejemplo pues, de cambios para los controladores, para el trabajo del controlador. En esta primera fase los cambios no han sido prácticamente inexistentes, pero en las fases posteriores pues cada vez habrá cambios en procedimientos, habrá cambios en herramientas que tendrán que utilizar para poder gestionar estas nuevas trayectorias directas. Los conflictos cambian y todo esto pues, requiere de su adaptación. Y luego, pues para terminar, y ya ha sido mencionado también aquí, otro reto muy importante, yo creo que es la inclusión de estos nuevos usuarios, se ha mencionado desde el principio, de los vehículos no tripulados, de la gestión de estos vehículos no tripulados y cómo esto va a impactar en la gestión de tránsito aéreo tal y como la conocemos ahora. Para, bueno, pues por sacar siglas, ya que no hemos sacado ninguna, si no te dejo mal, pues es cómo se integra el UTM, que se llama la gestión de estos vehículos no tripulados, el UTM, con la gestión como la conocemos ahora, con el ATM. ¿Cómo va a ser la integración entre el UTM y el ATM, por ejemplo? Esto, pero se está trabajando ahora pues, en la primera fase, en el desarrollo de estos espacios U-Space en el que se van a poder moverse estos vehículos no tripulados, pero ahora en esta primera fase pues, hablamos de un entorno más local, más urbano. Va a haber una definición de espacios aéreos que, bueno, en España estamos siendo pioneros en esta definición. Y la integración en este momento con la parte de control convencional, podemos decir que es meramente para hacer una gestión dinámica, por decirlo así de una manera sencilla, una gestión dinámica de la activación o desactivación de estos espacios para que un vehículo tripulado pueda penetrar en ellos pues, ante una situación pues, de emergencia, un helicóptero de los bomberos o una ambulancia, ¿no? O sea, ahora mismo la integración entre una cosa y otra es meramente esto, es la reconfiguración dinámica que se llama de estos espacios, ¿no? Pero a futuro y a medida pues, que estos vehículos no tripulados puedan trabajar o puedan también volar en otras partes del espacio aéreo en las que sí que interaccionen más con el control actual, pues habrá que desarrollar esta integración de una manera, bueno, esto es... todo un mundo ahí, ¿no? Lo que se va a mover y la verdad es que yo creo que por todo lo que nos has contado, esta multitud de procedimientos, cambios, adaptación al cambio, ¿no? Y a las nuevas tecnologías y los nuevos retos que se vienen, creo que tanto controladoras como controladores tienen que estar muy al día, aprendiendo constantemente. Habéis puesto mucho énfasis en la formación, aprendiendo. O sea, que si también tenéis muchas ganas de aprender, os sigo animando a que tenga mucha tolerancia al cambio, mejor que no se apunte a esta profesión, porque vamos... Va a ser además un cambio muy importante esto último que has dicho. Luego lo veremos en la parte de los retos de futuro. Pues paso a ti, Milagros. Pues Milagros como representa también a Indra y tiene este vínculo con el control, no es controladora, pero tiene este vínculo tan importante, ¿no? Desde el punto de vista de la tecnología y el ámbito internacional, ¿qué avances tecnológicos están ya en la parrilla sobre el control aéreo? Gracias, María.
A mí me lo han puesto fácil mis compañeras de mesa, porque primero han soltado un montón de acrónimos, que eso luego os han puesto un poco en contexto de qué significa este mundo. Voy a darle yo un poco el background tecnológico a lo que han contado. Bueno, creo que es importante entender que la evolución de Indra en el desarrollo de los sistemas de gestión de tráfico aéreo siempre ha estado íntimamente unido a su colaboración con Enaire. Ambas empresas tienen una larga trayectoria en el sector que les ha permitido colocarse en una situación pionera, en una situación puntera y que ha creado una sinergia única entre ambas empresas. En este contexto, SACTA es el sistema sobre el que se asienta la prestación de servicios de tráfico aéreo de Enaire, que es el que han ido utilizando mis compañeras en su profesión, y asegura en tiempo real la fluidez del tráfico y la seguridad suficiente que exigen este tipo de entornos, ¿no? En concreto, la última versión instalada en todas las dependencias de ATM y de ruta es la SACTA 4.0. La SACTA 4.0 tiene muchísimas funcionalidades nuevas, por ejemplo, eleva el número de sectores en los que se puede dividir el cielo español, que seguro que Yolanda se lo sabía bien, y permite, por lo tanto, gestionar la capacidad y adaptarse a los cambios bruscos de demanda de una forma mucho más flexible, ¿no? Otra de las optimizaciones que se introdujeron con el SACTA 4.0 fue que las posiciones de control presentaban de forma muy mejorada los datos de posición, de velocidad, de ruta y de viraje de las aeronaves. O sea que también en las posiciones se ganó mucho. También aumenta la capacidad del sistema, ya que incluye la nueva categorización de estela turbulenta, que lo que hace es mejorar los cálculos para para disminuir la separación entre aeronaves y la afectación que puede tener una aeronave provocada por la estela turbulenta de otras en anticipación. Sí. En la fase de aproximación al aeropuerto, que nos ha contado antes Mercedes, el controlador visualiza la información de separación también de forma mucho más exacta que en versiones anteriores. Además de tener en cuenta este tema de la estela turbulenta que te he comentado, también se tiene en cuenta la velocidad de la presentación de la información radar y otra cosa, y el orden establecido, sí, el orden establecido por el gestor de arribadas al aeropuerto, que es el conocido como AMAN, otro acrónimo para tu colección. AMAN, este me gusta, AMAN. Sí, de esta forma se gana capacidad, como decía, y también una cosa importantísima que también han subrayado antes, evitamos tener aeronaves en espera en el aire consumiendo combustible de forma innecesaria. Trabajamos también para la Green Aviation, que era nuestro otro reto, ¿no? Además, con esta versión los controladores pueden realizar cambios no programados en la configuración de pistas mediante un cambio de la ruta de las aeronaves en aproximación y te permite de nuevo responder a imprevistos con una facilidad que no tenías previamente. Luego, uniendo también con el tema que comentaba Yolanda del Free Route, esta es la versión que permite adoptar las primeras fases para el Free Route, permitiendo que las aeronaves vuelen de un punto a otro sin necesidad de tener que seguir aerovías preestablecidas, ¿no? En otro orden de cosas, creo que es importante comentar que el SACTA 4.0 es el primero que incluye componentes de la Alianza ITEC. La Alianza ITEC os la mencionaré un poquito más adelante, ¿vale? Y otra más. Estoy llenando esto, ya no cabe más. Venga. El más destacable de todos estos elementos es el módulo, ya no te digo otra sigla, pero el módulo de gestión de conflictos a medio plazo, del cual uno de los elementos clave es el módulo de gestión de trayectorias tácticas. Ahí sí que apunta el TTM, porque ese nos encanta, ¿eh?
que proporciona los cálculos precisos para la detección de interacción entre aeronaves y es un apoyo clarísimo para la resolución de conflictos, que obviamente es uno de los temas más problemáticos en esta gestión. De esta manera que os estoy contando, Indra y ENAIRE preparan a nuestro país para liderar la construcción del cielo único europeo. O sea que os estoy muy agradecida. Este cielo único europeo pretende convertir al espacio aéreo de los 27 países miembros en el más seguro, el más eficiente y el más respetuoso con el medio ambiente, ¿vale? Toda esta evolución se enmarca dentro de la alianza ITEC, ¿vale? Que es una alianza en la que ENAIRE es socio fundador y que tiene a Indra como el pilar tecnológico. Y está integrada además por los proveedores de servicios de navegación aérea de países tales como Alemania, Gran Bretaña, Noruega, Lituania, Polonia, y se me olvida uno y me va y Holanda. ¿Vale? Bueno, bien. Cuando se complete el despliegue del ITEC en todos estos países y en toda su extensión, en el espacio europeo se gestionarán, gracias al ITEC, más de 7 millones de vuelos al año. Entonces, muy interesante en el contexto del cielo único europeo. Solo para daros una pistilla, en este momento ya está operativo en el Centro de Control Alemán de Karlsruhe, en la aproximación de Múnich, en el Centro de Prestwick en Escocia y en Vilna en Lituania. Bueno, bien. ¿No está mal? 7 millones de vuelos, para que os hagáis una idea, ahora mismo en espacio aéreo español, pues ya estamos volviendo a los 2 millones de vuelos al año, ¿no? O sea que el volumen es considerable. Te quería preguntar, y me vas a permitir que aproveche, ya que vienes de Indra, si nos puedes decir algo de la nueva posición de control, que yo creo que es algo que genera mucha curiosidad. Entonces, si nos puedes hablar un poco de esta nueva posición. Sí, seguro, María. En el contexto de esta transición a ITEC es imprescindible evolucionar el mueble, que el mueble Focus llevaba en operación más de 20 años, a una nueva posición que permita aumentar la capacidad de visualización y sea mucho más flexible para adaptarse a las nuevas funcionalidades que vienen con SACRA, ¿no? Entonces, con el objetivo de la adecuación a las necesidades reales del control, se formó un grupo de expertos compuestos por miembros de todas las dependencias fundamentales de ENAIRE, también profesionales del control, expertos ergónomos, y evaluaron las carencias de la antigua posición Focus y las nuevas funcionalidades que estaban por llegar. Las conclusiones de este análisis fueron una serie de directrices, que aunque es un poco de detalle, pero yo creo que voy a contarte algunas de ellas solo por curiosidad, ¿no? Bueno, se exigió un aumento de la superficie de presentación con combinación de pantallas táctiles y no táctiles. Se exigió que el nuevo mueble fuera muy flexible para adaptarse a todos los roles, incluyendo el de training, ¿vale? Y también para adaptarse a las nuevas funcionalidades SACTA. Tenía que ser una imagen de marca, un referente estético y funcional. Tenía que permitir trabajar con y sin fichas de papel sin penalizar el aspecto, que ese es otro de los elementos que también hemos ya intuido en las conversaciones previas. Tenía que tener unas dimensiones parecidas a las anteriores también para facilitar la transición, porque con lo exigente que es este mundo a nivel de capacidad no puedes permitirte el perder posiciones durante mucho tiempo. Se hizo especial hincapié en la ergonomía, la integración con la silla o la adaptación a personas zurdas y también pusieron mucho énfasis en la facilidad para la gestión de la obsolescencia de equipos y el mantenimiento. Simplemente como anécdota os contaré que después del análisis y la fabricación de la primera maqueta, ENAIRE e Indra decidieron montar un tráiler con la maqueta inicial del mueble y una zona, un espacio virtual con gafas 3D en la que los usuarios finales tenían capacidad para interaccionar con el mueble y de esa manera
probar su ergonomía y su usabilidad, pero además para hacerlo más realista, si dabas la vuelta, podías ver el mueble en el ACT de Barcelona. Entonces, bueno, pues fue súper útil para contactar con el usuario final y capturar su feedback y sus puntos de mejora. Además, fue recorriendo las distintas dependencias y bueno, fue todo un éxito. Bueno, pues si nos quedaba alguien por convencer para ser controlador o controladora aérea, podrá usar esta nueva posición con tantísimas ventajas y pensando tanto en la figura del controlador o controladora para que haga su trabajo de la mejor manera posible. Muchísimas gracias, Milagros. Estamos aprendiendo un montón, ¿no? Yo creo que muy completo. Voy a hacer ahora una última pregunta para todas, la misma, ¿vale? Y os voy a pedir que me digáis, por favor, cómo creéis que será el control aéreo del futuro. Ya hemos introducido algún elemento. ¿Qué pediríais a otros actores que están involucrados o sobre qué puntos tendríamos que avanzar? Y voy a empezar por ti, Monse. Vamos a seguir el mismo orden, si os parece. Bueno, yo creo que las torres remotas es un hecho, un futuro presente, ¿no? Que ya está aquí, que la revolución tecnológica pues ha venido para quedarse, ¿no? Y lo que sí que me gustaría es que se contara mucho con la opinión del controlador cuando se tiene en cuenta lo de cambiar de una torre normal a una torre remota, ¿no? Darle tiempo a que se acomode, a que se acostumbre, a que tenga muy buena formación y sobre todo incidir mucho sobre la seguridad. Es mucho más importante la seguridad que todo lo demás. Estoy seguro que será muy bien, pero bueno, que hay que insistir mucho en eso, ¿no? Y bueno, por ejemplo, yo creo que se va a ganar mucho en visibilidad porque habrá visibilidad nocturna, ¿no? Pero yo, bueno, mi experiencia y después de tantos años de trabajar en torre de aproximación en Girona, pues yo creo que tengo una idea romántica y quizás pasada ya, ¿no? Pero para mí el control de torre, es estar en la torre, ver a los aviones y, por ejemplo, si uno tiene un problema que no le sale el tren de aterrizaje, que te pide ayuda, que dices, pues da una pasada, da otra, o los que sean, que seguro que también se va a poder hacer con las torres remotas, no me cabe ninguna duda, pero para mí es distinto, pero bueno, que quizás es una idea un poco no posible, ¿no? Luego la inteligencia artificial, que seguro que también va a ayudar mucho a control, ¿no? Y creo que puede ser muy bueno para ponerlo en práctica en flow, meteo, planes de vuelo y otras cosas así. Y también va a ayudar mucho al controlador en muchas cosas. Pero también quizás yo, como ya estoy retirada, no estoy en activo como ellas, pues me pregunto o me preocupa si algún día eso llegará a sustituir al controlador. Que supongo que no, pero que bueno, sería una pena, ¿no? Pero bueno, yo pienso que todos los cambios poco a poco y haciéndolos bien serán positivos y ayudarán al controlador y al tráfico aéreo en general. Ya había convencido a la mitad de las personas para que fueran controladores. No me digas que ahora que vamos a sustituir a los controladores porque no va a ser así, ¿no? Pero comparto tu visión romántica y me gusta. Bueno, vamos a ver cómo evoluciona, que lo veamos más. ¿Y tú, Mercedes, qué opinas? Bueno, yo creo que el control aéreo seguirá siendo, ha sido lo que es y será en el futuro la gestión de del tránsito aéreo, o sea, en su esencia, digamos, no va a cambiar la función, lo que sí que va a cambiar los roles que va a tener el controlador. Con todo este cambio tecnológico del que hemos ya hablado, las automatizaciones, todos los nuevos sistemas que nos van a proponer seguramente solucionar cómo se solucionan los conflictos, o también nos van a proponer qué opciones mejor no tomar, o sea, todas estas propuestas que nos va a proponer los sistemas. Esto es una tendencia que no va a parar. Automatización, digitalización, cambios tecnológicos, todo esto es una tendencia importante. Otra tendencia importante es
la importancia del factor humano. El factor humano es súper importante ahora, seguirá siendo súper importante. Hay que incorporarlo desde el principio pues, a todos los desarrollos tecnológicos. Otra tendencia importante, ya lo ha comentado Yolanda, son los nuevos usuarios. Los drones, pues nuevos usuarios incluso de movilidad urbana, drones para diferentes funciones, que se tienen que integrar con los usuarios actuales. Pues tendrá que ser ágil todo este sistema de toma de decisión, de información ágil y de integración. O sea, estos son tendencias que vienen, ¿no? Yo creo. Y otra tendencia importante, aparte de la seguridad, la eficiencia y el orden de la gestión del tránsito aéreo, es la sostenibilidad. Es otra tendencia. Los requisitos medioambientales no van a disminuir, van a aumentar. Las nuevas motorizaciones de hidrógeno, los nuevos biocombustibles, o sea, hay toda una serie de requisitos que hay que integrar, ¿no? Y para esto la inteligencia artificial nos va a ayudar y el reto está en cómo se integra la inteligencia artificial con el humano, cómo se integra con el profesional. La inteligencia artificial te va a proponer cosas y entonces tiene que haber un cierto pensamiento crítico, digamos, de qué pasa si falla. ¿Qué pasa si el sistema falla? ¿Qué pasa si la propuesta no es buena? Entonces, esto es lo que requiere que los controladores se le van a cambiar algunos roles. Seguramente va a ser un operador del sistema, pues como son los pilotos, tienen unos sistemas muy complicados y ellos operan el sistema, ¿no? No van a tener que hacer tantas funciones, sino más bien vigilar. Roles van a cambiar y la inteligencia artificial igual va a hacer parte de las cosas, otras cosas no. Pero cómo se integra y cómo el controlador va a supervisar el sistema. Esto es lo que yo veo que es un poco la tendencia. No será igual que es ahora, y puesto que ahora no es igual que era hace 100 años. ¿No? Estáis acostumbrados a los cambios, ¿no? Exacto, Antes, es esto, integrar los cambios y por eso la formación tendrá que seguir siendo muy sólida. Para que seamos, o los controladores del futuro, seáis, vosotros que estáis aquí, pues seáis adaptables y que integréis, seáis capaces de integrar toda esta automatización y todos estos cambios tecnológicos. Vuestros roles serán diferentes de los roles que tenemos ahora. Muchas gracias, Mercedes. Muchas gracias. ¿Y tú, Yolanda, qué opinas sobre el control aéreo del futuro? Yo, bueno, es un poco como continuación de lo que han dicho ellas. Yo creo que el papel del controlador pasará a ser más de supervisor. Las acciones tácticas que hace ahora disminuirán. Bueno, si nos vamos al concepto también del cielo único, de las operaciones basadas en trayectorias, ¿no? Que es, pues, a futuro es lo que se espera, se supone que lo que va a suceder es que el plan de vuelo que conocemos ahora evolucionará, será un plan de vuelo más complejo con muchísimos más datos, en los que las compañías aéreas a priori podrán presentar sus preferencias de rutas, sus rutas más eficientes, adaptadas al tipo de aeronave, a las condiciones de carga, todo irá contenido ya en este tipo de plan de vuelo y las trayectorias serán deconflictadas ya para la aprobación de estos planes de vuelo, ¿no? O sea, estos planes de vuelo solo serán aprobados si las trayectorias son deconflictadas a priori. O sea, que no, ¿qué es esto? Si las trayectorias no tienen conflictos, o sea, se vislumbra que no van a tener conflictos a lo largo de toda la trayectoria desde el inicio al fin de la misma, ¿no? Entonces, claro, el controlador aéreo ¿qué hace? El controlador aéreo lo que hace ahora mismo pues, es evitar estos conflictos, es hacer sus acciones tácticas son orientadas a que no haya estos conflictos, ¿no? Si ya los deconflictamos, pues entonces será un papel más de supervisor que de ejercer estas acciones. Perdona, que te interrumpa, estos conflictos solo se darán, efectivamente, solo se darán si cambia la meteo, sí, si hay es justo lo que iba a si decir. cambia las situaciones, o sea, la situación cambiante de la meteo, que es incontrolable, esto sí que eso lo que va a decir. los conflictos, ¿no? Lo que iba a decir es que para ello tienen que pasar, por supuesto, esto que estoy hablando es a muy largo plazo, no penséis que va a ser dentro de un año, dentro de 2. No, claro. Yo creo que primero tenemos que cambiar de paradigma, se está hablando de la tecnología, yo creo que es
tiene que existir un maridaje con la tecnología. Tenemos que pensar en que el equipo de trabajo es el humano con la tecnología, es un equipo de trabajo. Eso tiene que cambiar. Y por supuesto el enfrentamiento a las situaciones anómalas o contingentes. Eso, volvemos a lo que hemos dicho al principio, también es la formación es vital, porque si el controlador en su día a día no está acostumbrado a la resolución de este tipo de situaciones, tenemos que formarle adecuadamente para que pueda actuar ante estas situaciones anómalas, que por supuesto pues, es ahí donde falla todo. Si todo va perfecto, por supuesto que podemos, las trayectorias son deconflictadas, pero en cuanto haya algo que sale de lo normal, es el humano el que tiene que... Y algo que se salga de lo normal, pues como has dicho bien, una situación, la meteorología es lo que hace que algo salga de lo normal o cualquier otro tipo de situación. En este sentido, y intentando responder a la segunda parte de la pregunta que decías, que pedimos o cuáles son los otros interlocutores con los que tenemos que, pues en este sentido, por ejemplo, la información meteorológica es principal, tiene que ser una información meteorológica adaptada a nuestras necesidades. Muchas veces ahora pues, nos encontramos ese problema que nosotros como usuarios aeronáuticos no tenemos las mismas necesidades de información meteorológica que otros usuarios. Lo estamos viendo en los predictores que ahora están en Barcelona, por ejemplo, el estar allí in situ, el ver un centro de control, el ver el día a día les hace tener esa visión exactamente de lo que se necesita y adaptan su producto a nosotros. Pues eso es, necesitamos una información meteorológica fiable y adaptada. Y también, por ejemplo, otro cambio que se vislumbra también es el concepto de sector actual, que es un sector de tráfico aéreo basado en los años 80. Pues ahora hay muchos proyectos a nivel europeo que hablan, pues ya no va a ser lo mismo, no es un espacio aéreo rígido, sino que será más adaptado a lo mejor al tipo de tráfico. Los controladores compartirán responsabilidades, porque actualmente el controlador es responsable de su sector. Es el dueño y señor del sector. En el futuro, pues a lo mejor ya no será dueño y señor del sector, sino a lo mejor un determinado flujo de tráfico, compartirá responsabilidad con otro controlador, la gestión del espacio aéreo será mucho más dinámica y en este sentido también, pues enlazando también con otros interlocutores, pues tenemos que, por supuesto, tener pues con otros usuarios de espacio aéreo, usuarios militares, usuarios civiles, nuevos usuarios del espacio aéreo. Esta gestión pues tiene que ser la información que compartamos, la gestión que hagamos a todos los niveles a largo plazo, estratégica, pretáctica, táctica, tiene también que mejorar. Y bueno, ahí ya me callo. Sí, da un poco de vértigo. Largo plazo, entonces, más o menos, como cuánto... Pues mucho. Pero lo veremos. Lo veremos, no sé. A esa contestas tú. Ahora contesta esta Milagros. A largo plazo lo veremos. Milagros, ¿tú cómo ves el control aéreo del futuro y qué pedirías a otros actores o qué crees que sería necesario en avanzar? A ver, los cambios tecnológicos fundamentales ya las han mencionado mis compis. Otra vez, muchas gracias. Creo que el único que no habéis mencionado es el tema de la vigilancia satelital, que me parece otro tema muy interesante, ¿no? En Aire Indra han fundado la sociedad Startical, que pretende, tras un periodo de validación, poner en órbita hasta 200 satélites de pequeño tamaño y a baja altura que cubrirán zonas u oceánicas o remotas en los que obviamente la infraestructura terrestre en la que se basa ahora mismo todos estos sistemas de vigilancia y de provisión de frecuencias y demás, pues no son capaces de acceder, ¿no? Entonces, Startical va a ser pionera precisamente porque combina no solo la vigilancia de la posición del avión, sino también proporciona servicios de datos y de voz de comunicación entre el controlador y el piloto. Obviamente trabajando en el aumento de la capacidad y en asegurar la parte de seguridad de estos sistemas ATM, ¿no? Entonces, bueno, creo que es lo único que tenía yo apuntado que no habíais comentado. Pero por darle un poco de cuerpo a lo que habéis ido diciendo más desde el punto de vista tecnológico,
Pues el concepto de U-Space, en el que NAIRE e Indra están siendo pioneros porque se están adelantando incluso a la regulación, que es de que se comenzó a hablar más de estos temas en el 2017, pero es ahora cuando la regulación se está cerrando y ambas han dado el paso de un poco a riesgo empezar a hacer desarrollos en este contexto. Pues es fundamental, o sea, es fundamental establecer una plataforma que gestione este tipo de servicios de drones porque yo creo que va a ser brutal los cambios tecnológicos y sociológicos que vamos a tener en este contexto, ¿no? Desde logística, pues con operadores como Amazon y demás, hasta agricultura, vigilancia de infraestructuras y no a muy largo plazo. Pues estamos hablando del 2030, una cosa así, incluso la movilidad aérea urbana, que ya se ha hecho algún piloto en Santiago o en Jaén. Entonces, bueno, pues esta nueva plataforma tiene un elemento central que es el CISP, perdona, otro más, Sí. el cómo. Este me lo sé. Este te lo sabes, venga, dilo tú. No me lo sé, no me lo sé. Pues es a ver que lo miro yo, el Common Information Service Provider, ¿vale? Que va a ser el elemento que sea el punto único de verdad de toda la información que se le suministra a los operadores, además el interfaz único con el sistema ATM para que no tenga una diversidad de sistemas ahí conectándose contra el ATM, gestionará por ahora solo la información de áreas reservadas a uno u otro sistema, o vamos, a uno u otro tráfico, y proporcionará ese servicio a los USSPs, que son los proveedores de servicio para los operadores o para los pilotos finales, porque para drones de un cierto tamaño tú no puedes volarlos libremente, necesitas darte de alta en estos proveedores para que tu tráfico esté controlado, ¿no? ¿Qué más? Las torres digitales, no sé, esa es muy bonita. En Indra estamos trabajando en una posición vanguardista de torre que integra todos los sensores y todos los sistemas de torre en una única pantalla y que luego tiene la parte que le da soporte, es toda la solución óptica que permite visualización con calidad 4K, con una pista continua de hasta 360 grados, depende de los aeropuertos, deciden una cosa u otra, y con funciones avanzadas como es la visión nocturna en color. Y además superpone capas de realidad aumentada, como son las etiquetas de las aeronaves o otra información auxiliar, información meteorológica adaptada a las necesidades, o identificación y seguimiento de elementos que entran en escena, de manera que bueno, pierdes la parte romántica, eso no te lo voy a quitar, y la parte icónica, porque las torres siempre han sido un poco el elemento icónico de los ANSPs, de los proveedores de servicio, pero no pierdes, yo creo, ni calidad, ni capacidad, ni safety, ¿no? ¿Cuento un poquito de inteligencia artificial? Pues depende, porque nos da tiempo a hacer... Venga, un poquito, una pincelada, Milagros. Una pincelada porque quiero aprovechar que si alguien quiere hacer alguna pregunta que nos dé tiempo. Una pincelada. A ver, yo creo que la inteligencia artificial, y no sé si Yolanda lo comparte conmigo, pero va despacito en este mundo, ¿vale? Por ahora, solo que yo conozca, solo hay proyectos en el contexto de Cesar, ¿vale? De esta rama tecnológica de I+D que promueve el Cielo Único Europeo. Las tres soluciones en las que estamos trabajando nosotros ahora mismo en Indra son una, la propuesta de corrección de mensajería en base a correcciones anteriores, o sea que claramente es una herramienta auxiliar de soporte, en este caso al operador, no al controlador, ¿vale? La propuesta también de trayectorias en base a trayectorias que hayan seguido los vuelos, sobre todo en free route, en vuelos previos, ¿no? Y esto muy relacionado con lo que Yolanda hacía hasta ahora, la estimación de cuáles van a ser los vuelos en un cierto momento en el tiempo para adecuar tu sectorización de forma mucho más exacta
a la realidad de lo que preveas que sea el tráfico en un momento dado. Entonces, son claramente herramientas de ayuda, nunca de sustitución, pero es que tenemos que tener en cuenta que la capacidad que tienen que soportar los ANSPs va en aumento, o sea que de algún lado la tenemos que sacar. Tenemos ¿no? el mismo espacio aéreo y cada vez más tráfico, ¿no? Esto tiene también Y no muchos más controladores, porque esa es otra que... Vamos que a ver. también Yo hoy he tenemos. fichado a muchos ya. Así que muchas gracias, Milagros. Bueno, pues como veis, esto es una pequeña parte, ¿no? El control aéreo de todo un engranaje de piezas, de profesionales que se dedican a este sector tan apasionante. Quiero agradeceros muchísimo, habéis sido muy didácticas porque yo les pedía, por favor, que la gente entienda de lo que estamos hablando y creo que hemos hecho un repaso, un vuelo, como decíamos al principio, de principio a fin, con controladores supervisando que todo fuera bien. Así que muchísimas gracias. No sé si hay preguntas aquí en la sala, las personas que habéis venido. Tenemos, mira, Isabel tenía una pregunta, pues te acerca de ti. Muchas gracias. A ver. Sí, buenas tardes, muchas gracias. Bueno, escuchando todo el mundo, ¿no?, que tenemos, que ya es presente y futuro, con esa incorporación de nuevos actores, de drones, de Urban Air Mobility, la saturación cada vez mayor del espacio aéreo, la tecnología, la inteligencia artificial, la pregunta mía es, ¿estamos ya regulando y trabajando en cómo tiene que ser la formación del controlador aéreo del futuro? Porque yo ya me lo imagino una persona que tiene un montón de apoyo, de automatización, de robotización incluso, y que va a tener que estar y tener unas soft skills, unas habilidades muy especiales para ser capaz de identificar situaciones de crisis, de emergencia y actuar inmediatamente, ¿no? Entonces, mi pregunta es esa. ¿Seguimos formando como antes? Porque Mercedes ha hablado de ir adaptándose, pero yo ya hablo de los nuevos, los jóvenes. ¿Estamos ya pensando cómo hay que formarles para ese futuro no tan lejano? Gracias. Gracias, Isabel. Pues Mercedes, ¿te atreves tú con esta pregunta? ¿Estamos ya formándoles para las nuevas habilidades y competencias que tienen que tener para el futuro? Yo creo que hace falta, era una de las cosas que se me había olvidado. Yo lo que pido es un poco una estrategia de qué navegación aérea queremos, qué queremos a largo plazo. Hay que empezar a invertir ya, hay que seguir con todos estos proyectos tecnológicos y entonces hay que abrir ese diálogo de sector para decir qué necesitamos. Y entonces hay que hacer un análisis pues, de qué competencias son las que creemos que necesitamos en el futuro, qué habilidades necesitamos, porque está claro que no son las mismas de ahora. Y si no tenemos el encaje de reglamentos europeos, de OACI, si no tenemos el encaje normativo para la formación, porque tú ya lo sabes, que la formación está reglamentada de pe a pa. O sea, desde las horas que pasas en formación de torre, en formación teórica, en formación de simuladores, en formación en posición de control, está súper reglamentada. Si no tenemos este encaje, que yo creo que es un encaje que hay que ir cambiando, entonces hay que pedirlo y hay que trabajar en ello. Hay que trabajar en cómo tiene que ser la formación del futuro. Es decir, a día de hoy les estamos formando para la competencia futura. Pues es que hoy, precisamente hoy, se está empezando a discutir en la Comisión Europea la reglamentación sobre inteligencia artificial. Entonces, ¿cómo se integra la inteligencia artificial con el humano? Es que hay que mirar un poco. Tenemos el marco normativo, tenemos la reglamentación y si no la tenemos, pues a trabajar todos. Y cómo de madura esté la tecnología, ¿no? A lo mejor todavía no sabes para qué los tienes claro, que formar. La inteligencia artificial, yo antes de venir aquí, las preguntas que me hacía María las he metido en el chat GPT. Tengo aquí mi chat GPT y lo flipas. Qué tramposa, es la tramposa de la mesa. En 5 segundos, competencias y habilidades que yo reflexiona durante horas. Lo metes en 5 segundos, tienes todo. Que te salen 10 competencias y habilidades, de las cuales 8 coinciden bastante con lo que yo tal. Luego me faltaba la visión espacial, por ejemplo, pero quiero decir, para preguntas, el chat GPT pues te da respuestas, pero todavía hay que reglamentar y normalizar cómo se va a usar la inteligencia artificial. Yo creo que estamos un poco en pañales, ¿no? Decía el escritor
Yuval Noah Harari, decía que a partir de ahora cada texto que leamos al final debería decir escrito por un humano o escrito por una inteligencia artificial. O sea, yo creo que, claro, hay que trabajar ya. Bien, muchas gracias, Mercedes. ¿Alguna más queréis responder a esta pregunta? Bueno, yo por completar, simplemente, claro, bueno, ha salido la formación, ha salido constantemente en esta mesa redonda. O sea, para la importancia de la formación yo creo que la tenemos todas clara. En las preparatorias también hablábamos de eso. No podemos estar ahora formando para el futuro porque ya bastante tenemos con formar para el presente. Como he dicho en mi intervención, pues claro, o sea, ya estamos totalmente constreñidos por los planes, tenemos que preparar la formación a 5 años vista a ser muy difícil. Pero en efecto, lo que sí que tenemos es que poner esto como prioridad en nuestras organizaciones. Es el considerar que la gente que se encarga de la formación tiene que tener esa visión siempre puesta en lo que viene después. Eso es simplemente por completar un poco lo que... Muchas gracias. Nos vamos un poquito justos de tiempo, pero os invito, si os ha quedado alguna pregunta o queréis consultarnos algo, ellas tienen sus perfiles en LinkedIn y me han dado permiso para que contactéis quien quiera, y tenéis también sus nombres, y si no, pues nos lo mandáis a ellas vuelan alto. Que ya antes de pasar a Gonzalo, mi compañero Gonzalo, que va a hacer un poco las conclusiones de esta mesa tan interesante, quiero volver a agradecer a estas excelentes profesionales todo lo que nos habéis enseñado hoy, todo lo que nos habéis contado, y desde ellas vuelan alto, insistir en que ellas como referentes representan pues, todas las partes que habéis visto de control aéreo hoy de una manera excelente. Entonces quiero daros también las gracias, que sigamos creando referentes, acercando la profesión, que a veces es por desconocimiento, por lo que la gente no se anima a ella. Y bueno, pues muchísimas gracias a todas y todos por venir hoy. Y a las empresas socias de EVA que han hecho esto posible, a Enaire, a Indra, a Procta y a... Gracias a ti de parte de todas por organizar la Sí mesa. algo antes que no sé si lo va a decir. Qué bueno que has dicho que había gente que quería hacer control. Sí. Que sean valientes, que vosotros podáis y que el chico que está a vuestro lado no es mejor, seáis de ciencias o seáis de letras, porque control no tiene por qué ser una persona que esté formada en ciencias ni en letras. Yo soy filóloga y conozco gente psicóloga, o sea que por favor, valientes y adelante. Bien, muy bien. Ya, me has ayudado a convencer. Muchas gracias. Pues os voy a dejar ahora con mi compañero Gonzalo Martínez Pato, que es ingeniero aeronáutico y trabaja en el Centro de Control de Madrid, en Enaire. Muchísimas gracias. Cuidado, el escalón. ¿De pie? El micro de mano. Pues muchas gracias, María. A mí me han dado un micro, así que supongo que tengo que cantar ahora. No tomaba tantos apuntes desde la universidad. Lo vais a flipar. Lo primero que quiero hacer es, como no quiero que se me quede en el tintero, agradecer a Eva por organizar este evento, agradecer, por supuesto, a ESA y agradecer a Enaire el haber invitado a estas grandes profesionales que son referentes para todo el mundo en el sector de la navegación aérea. Y bueno, no quiero enrollarme mucho, porque si no María va a venir aquí y me va a dar con el zapato. Y voy a tratar de sacar, bueno, voy a decir lo mismo que han dicho ellas, pero mucho más rápido, porque tengo menos tiempo. Así que bueno, lo primero agradecer a Montserrat la introducción que ha hecho. Ha resaltado el compromiso que tiene ESA con la igualdad, efectivamente es así, los que trabajamos con ellos lo conocemos. Ha puesto de relieve la diferencia entre el porcentaje de hombres y mujeres en puestos de responsabilidad en el campo de la navegación aérea, tanto en el mundo como en España. Y bueno, anima a las mujeres a incorporarse a este mundo tan apasionante. Y yo también. Empiezo por Monse. Es un lujo que haya estado aquí. Nos ha dado una visión histórica. Bueno, ella se incorporó en el 75, 5 añitos tenía yo.
en aquel entonces. Probablemente muchos no conozcan bien el mundo del control aéreo. Ella lo descubrió, bueno, un poquito también de casualidad, como Mercedes. Y me alegro que nos hayáis explicado en qué consiste. Yo lo intenté con mi abuela ya cuando me incorporé, sin mucho éxito. La mujer era ya mayor y cuando terminaba mis explicaciones seguía sin saber si yo era el que llevaba el avión o el que llevaba las piruetas en el aeropuerto para aparcarlo. En realidad ya con verme feliz en mi trabajo tenía suficiente. Quisiera destacar de Montse la valentía que tuvo en aquellos momentos. En aquellos tiempos era una profesión no solamente ligada digamos, a los hombres, sino ligada a un estamento como era el militar, y dar un paso adelante para abrir ese camino que ahora todas las mujeres podéis seguir, me parece digno de alabanza y de agradecimiento. Ella nos ha contado un poco su trayectoria en Barcelona, haciendo las fichas. Lo ligo con todo el proceso de evolución tecnológica que hemos visto después, todo eso que ella hacía a mano, ahora lo hacen máquinas. Ha avanzado mucho todos los sistemas tecnológicos. Y bueno, anécdotas. Quisiera poner, digamos, un poco el énfasis en esa anécdota que has contado del radiogoniómetro y del piloto francés, porque más allá de todo lo que hemos hablado aquí, quisiera ir un pasito más allá y que nos demos todos cuenta de que lo que hacemos nosotros, lo que hace la parte tecnológica, lo que hace la parte de control de red, lo que hacen los controladores, no tiene sentido sin los que están arriba en los aviones volando. Nosotros trabajamos para ellos y quisiera incluir ese pequeño matiz ahí. No somos un fin en nosotros mismos, sino que trabajamos para la sociedad. Y Montse en su día trabajó para la sociedad, para esa pequeña sociedad que era el piloto francés que andaba despistado y le salvó la vida, porque es así. Ella lo cuenta como, bueno, pues como quien cuenta un chascarrillo en el bar, pero en realidad le salvó la vida. Tiene su importancia. Bueno, muchas segurísimo. Montse, luego el resto también habéis hablado de las distintas partes de control, de torre, de ruta de aproximación. De nuevo, todo el mundo que esté interesado en el control, podéis acercaros a nosotros, podéis acercaros a la asociación profesional, podéis acercaros a la ESA, también tiene mucha información en su web, en AIRE, por supuesto, para entender un poquito más en qué consiste esa división de funciones. Esto es un poco como los médicos, pues no es lo mismo el traumatólogo que el dermatólogo. Pues bueno, los controladores es un poquito también así. Bueno, destacar también, de nuevo, Montse, fuiste pionera como jefa de torre. Voy a decir una cosa que ha sido común a todas ellas. Todas han destacado la importancia de la formación en los controladores. Yo la extendería también al personal que no es controlador, pero que trabaja para el mundo de la navegación aérea. La formación con estas nuevas tecnologías que avanzan a una velocidad de infarto, pues es importante que todos los profesionales estén debidamente formados. Bueno, paso a Mercedes. De nuevo tengo aquí apuntado el aprendizaje continuo en sus referentes. Esto es como la canción Un millón de amigos, pues Mercedes tiene 1 millón de referentes también. Y qué casualidad que se encontró con esa amiga, los caminos más insospechados. Ella agradeció. Bueno, el estreno. Empiezo de nuevo. Bueno, pues ella agradeció a su amiga el haber descubierto este mundo. A lo mejor hay gente que en esta charla está descubriendo su futuro profesional, quién sabe. También me parece muy importante destacar la labor de mentoría que hace Mercedes. Ofrecer lo que ella dice, todo eso que ella ha recibido, ofrecérselo a los nuevos profesionales, bueno, es una labor a destacar, especialmente porque es una labor altruista.
igual que lo que hace en la asociación profesional con nosotros, con los que estamos allí, todos los colaboradores, mucha gente, lo hacemos por amor a nuestra profesión, lo hacemos por vocación y lo hacemos en nuestro tiempo libre porque nos gusta, disfrutamos de ello. Mercedes nos ha dado un montón de competencias que debe tener el controlador. Capacidad para soportar el estrés, capacidad de tomar decisiones en tiempo real, trabajar en equipo fundamental. Capacidad de aprendizaje continuo, visión espacial, comunicación y ser multitarea. Pues todo eso es cierto, seguro lo pone en el ChatGPT, pero es cierto. Y ha introducido un matiz que luego se ha visto pues, con Yolanda. Yolanda también es controladora. Si alguien tiene pues la afición y la suerte, diría yo, desde mi puesto de ser controlador, digo suerte porque yo lo disfruto, verá que hay controladores aéreos operativos y hay puestos que van más allá de la parte operativa. Quiero decir que la carrera profesional de un controlador, y lo cuento para la gente que se quiere incorporar, va más allá de lo puramente operativo. Hay mucho que hacer. Yolanda ahora, te daría la enhorabuena, pero ya te la ha dado todo el mundo, así que no voy a descubrir nada nuevo. Ha introducido el mayor reto que ella encuentra, que es aumentar la eficiencia en un entorno regulado como es el europeo. Los planes de rendimiento europeos luego vienen a los estados que tienen que adaptar, trasladar a los proveedores, y hay, pues como los KPIs, cositas en las que hay que fijarse. 4, seguridad, los costes, medio ambiente y la capacidad. Estos son un poco los pilares que tenemos que analizar para ver que todo nuestro entorno de navegación aérea funciona bien. La capacidad medida en demora. Los planes que tenemos para conseguir esta capacidad están hechos a 5 años y esa formación de la que hablabais, tenemos nuestro horizonte de los 5 años ya es bastante lejano como para ir mirando más allá, pero seguro que tiene que haber mucha gente en Eurocontrol y en AESA, por ejemplo, pensando en más allá. El controlador es el último eslabón, como ella dice, y tiene que estar bien formado para adaptarse a todos estos planes. Ha hablado también de la implantación del Free Route, la visión global de red que ella va a tener mejor que nadie ahora. Los controladores al final somos un individuo en una red y lo que yo haga aquí en España tiene impacto a lo que pasa en Alemania, a lo que pasa en Francia, a lo que pasa en Italia. Ha introducido también UTM, la introducción de los drones en el espacio aéreo, y aprovecho ya para pasar a Milagros, la parte tecnológica. Nos ha contado muchas cosas del SACTA. Yo lo que quiero resumir es el SACTA es la herramienta tecnológica en la que los controladores nos apoyamos para poder hacer nuestro trabajo. Ha supuesto pues el cambio desde lo que hacía Monse al principio a lo que hacemos nosotros ahora. El pilar fundamental es SACTA, un SACTA desarrollado por Indra y por ENAIRE en una cooperación muy cercana. El nuevo SACTA es el V40 que está implantado ahora, con las nuevas funcionalidades que ya ha contado, no las voy a repetir, pero sí poner de manifiesto de nuevo los más de 7 millones de vuelos al año que se quieren gestionar digamos, a través del consorcio, los desarrollos del consorcio ITEC, operativo ya en Karlsruhe, si no lo he apuntado mal, en Aproximación Múnich, en Prestwick y en Lituania, en Vilna. Y luego he hablado del nuevo iFocus, del nuevo mueble y de ese tráiler que se construyó, lo cual a mí me pareció una iniciativa muy interesante porque nos permitió a los usuarios finales acercarnos a una herramienta que muchas veces solo la conoces cuando te la implantan. Pues nos permitió acercarnos a ella con un poquito de antelación. Y en realidad prácticamente es todo lo que tenía. Tenía apuntado muchas otras cosas. Startical, U-Space, torres digitales.
El futuro viene pisando fuerte. La tecnología, bueno, ya nos vale la pena correr porque si no nos va a pasar por encima. Así que no quiero entrar en más detalles. Lamento no haber podido hacer yo las preguntas porque hubiese preguntado 1.000.000 de cosas más. Me quedo con muchas cosas en el tintero, pero como os tengo fichadas, ya os preguntaré. Exacto. Yo también habría hecho muchísimas más porque saben tanto, ¿no? Y lo explican también. Muy bien, Gonzalo. Entonces, pues nada, simplemente agradeceros, por supuesto, haber trasladado toda vuestra sapiencia aquí, o bueno, al menos una parte, seguro sabéis mucho más, y dar paso a Ángel Luis, que bueno, cerrará el acto, y en representación de Naire, para quien yo trabajo, así que solo tengo buenas palabras. Muchas gracias, Ángel Luis. Gracias, Gonzalo. ¿Qué tal? Muy buenas tardes. Mejor no me siento porque si no me voy a enrollar. Y los cierres, lo mejor es que sean breves. Y sobre todo cuando hay un catering ahí fuera que he visto que está divino. Bueno, primero pedir disculpas porque he llegado tarde, pero ahora os comentaré por qué he llegado tarde. Y así animo a Eva a otra cosa. Pediros disculpas, de verdad, porque os he oído hablar a todas y qué bien, qué potentes, ¿no? Cierre, agradecimientos. Monse, gracias por acogernos en tu preciosa casa. Eva, no sé si María estás como Eva, como en aire. Como Eva, pues gracias a Eva por organizar este evento y todos los que organizáis, que es tan genial. Yo es que no sé por qué es necesario seguir poniendo manifiesto que el talento femenino es tan importante como el masculino, si es obvio, ¿no? No sé, pero bueno, hay que seguir insistiendo, hay que seguir insistiendo. Muchas gracias a todas. Monse, no te conocía, un honor. Que las pioneras tenéis el coraje, habéis tenido el coraje suficiente para abrir camino para otras muchas y enhorabuena y un placer conocerte, de verdad. Y en Aire siempre es tu casa. En Aire tú has vivido diferentes nombres de la organización, de GAC, AENA, pues ahora es en Aire. Va a durar mucho tiempo, seguro. Un placer. Y Mercedes, pues ¿qué te voy a decir? Oye, pues un placer siempre verte. Eres una controladora como la copa un pino. Porque decir, controlada de aproximación del Centro de Control de Barcelona, se dice así rápido, pero menudo espacio aéreo complicado, sobre todo cuando hay tormentas, que cada vez hay más, ¿no? Y Yolanda, un orgullo para nosotros tenerte de directora del Centro de Operaciones de Eurocontrol, de verdad, como ingeniera y controladora española. Y Eurocontrol no es la Unión Europea, son 41 países. Ahora habéis dejado un poquito Ucrania, porque bastante pobrecillos están, pero es un honor. Y ya sabes que tu corazoncito español, cuando te llamemos para que nos ayudes, esperamos que nos sigas ayudando. Hombre, Milagros, no te conocía, había oído hablar de ti, pero bueno, con la pasión que has hablado de la tecnología, y además parecemos matrimonio, Indra y en Aire, o sea que, no, y has descrito muy bien todos los proyectos y todos los que llevamos en medio. Gracias, María, siempre con tu simpatía, Gonzalo. Pero desde que llegado no has parado de escribir. Seguro que tienes escrito 20 folios que la memoria del evento, ¿no? Y poco más puedo decir. Sí, sí. Pues os cuento. Sabéis que durante 10 años hemos celebrado en Madrid el Congreso Mundial, el WAC ATM. Lo celebramos siempre en Aire detrás, apoyando mucho que se celebrara, lo hacíamos en IFEMA, lo organizaba Canso y ATCA. Y con Kenes, que era pues, la especializada en eventos. Entonces Canso y ATCA pues riñeron, ¿vale? ¿Celos? No sé. Pero que al final pues nos han abandonado también a Madrid. Se han ido a Ginebra este año, es otro tipo de evento. Han salido yo creo que todos escaldados de todo lo que les ha costado ir allá a Ginebra y se están replanteando muchas cosas. Y nosotros nos quedamos muy cabreados, como en Aire. Porque somos entidad pública, somos España, y que se vaya de Madrid un evento tan importante, pues nos cabreamos bastante. Yo, de hecho, estoy en huelga con Canso, no voy a las reuniones de directores generales, ¿no? Lo digo de verdad, no voy, porque nos enteramos como todo el mundo, ¿no? O sea, nos hicieron un cierto feo, ¿no? Entonces, hemos hablado con ATCA, con la Asociación de Control de Tráfico Aéreo Americana,
es gracioso que tengamos que ir a Estados Unidos a hablar y buscar un aliado. Y entonces, hoy teníamos una videoconferencia con ellos, con Estados Unidos, también con Bruselas, y ya está confirmado que vamos a hacer un evento en septiembre en Madrid. Y además un evento muy interesante. Un evento ya no va a ser como el WAC de antes, que era la gestión del tráfico aéreo convencional, que cada vez es menos convencional con todo lo que habéis hablado, sino que vamos a incluir también los nuevos usuarios, las nuevas aeronaves que están surgiendo cerca de la Tierra, son los drones, toda la movilidad urbana, todos los nuevos conceptos de gestión de espacio aéreo, U-Space o UTM en Estados Unidos, y también los que están más arriba, lo que es la gestión espacial de operaciones, el STMS. Y todo además, pues, en un mundo tan incierto, pues, con la coordinación civil-militar. Es decir, vamos a hacer un evento que vamos a integrar todo. Se va a llamar Space Integration y vamos a integrar todos esos conceptos. Se va a celebrar del 25 al 28 de septiembre y estamos promocionándolo. En Aires nos han dicho que somos los embajadores, ¿no? Bueno, embajadores que somos los que más fastidiamos, pero para que se celebre, ¿no? Y entonces por eso he llegado tarde, porque teníamos esa videoconferencia ya cercana y no podía faltar, ¿no? Y en ese sentido yo creo que EVA podéis hacer cosas en este nuevo evento. Ahí ahora se están rellenando las mesas, los paneles, lo que llaman los teatros, y yo creo que va a ser muy interesante dar también la visibilidad femenina a este evento. Es en julio, que os invito también a que os apuntéis, os registréis y vengáis a vernos. Y otro más que tendremos en Barcelona también. Un montón. O sea que bueno, pero Seguidnos los pasos. los hombres acabaremos por agotamiento ya diciendo sí, todo lo que queráis. Y que no sé por qué es necesario llegar, ¿no? Pero bueno. Pues nada, yo también quería comentar, y lo habéis dicho, no sé, habéis hablado de 2 millones de vuelos y tal, pero cuando venía para acá, EIWA, nuestra aplicación de control interno de vuelos, pues hoy vamos a tener unos 6.400 vuelos y teníamos ahora en vuelo pues unos 980. Tú piensas 980 vuelos, si lo traduces en persona, 200.000 personas están volando como locas a 10 kilómetros de altura, 800, 900 kilómetros hora. El propósito de Enaire, en 2 palabras, es cuidar vidas. Es que a veces es muy importante que tengamos el propósito claro, porque si no, entre ahorros de costes, ahorros de CO2 y esas cosas, pero nuestro fundamental propósito es cuidar de las vidas de las personas que vuelan. Ese es el principal propósito. Y luego hay que ser sostenibles, hay que ser eficientes, hay que ser todo lo demás. Pero ese es el principal propósito. Y eso lo conseguimos gracias a todos los que hacemos la aviación posible cada día. Estamos hablando aquí ahora de control de tráfico aéreo, de Enaire, pero con las compañías aéreas, con los fabricantes, operadores de handling, profesionales como son pilotos. Y aquí pues el talento femenino es necesario. Más que necesario. Fíjate, en Enaire tenemos 34% de controladoras. Monse, tú fuiste del 0, algo por ciento. Pues ahora ya vamos por 34, todavía nos queda, pero seguro que habéis despertado vocaciones en la charla de hoy. De mujeres directivas y tituladas estamos mejor, estamos en un 46%. Pero, por ejemplo, de técnicas de mantenimiento de operaciones, pues estamos en un 8%. Y bueno, pues hay que seguir trabajando. Hay que seguir trabajando, porque yo creo que el mundo de la aviación es un mundo precioso. Hacemos cada día realidad un milagro de volar, ¿no? Yo siempre que veo cuando hay tormentas en Barcelona y me meto en el sistema y empiezo a ver los aviones en esperas y tal, que me pongo muy nervioso, pero oye, hacemos al final que todo se haga con seguridad y tal. Y por supuesto los supervisores son fundamentales, que a veces tanta inspección nos cansa. Pero al final nos hacemos mejores todos, ¿no? La división de roles. Cuando estabas en la DGAC estábamos todos juntos allí, proveedor, regulador, política. Nos hemos ido separando diferentes roles que yo creo que es muy sano, ¿no? Y mejor que me calle.
que muchísimas gracias a Eva, a vosotras, un placer conocerte, Monse, y a ti también, Milagros, encantado de conoceros y cerramos. Y os animo a Eva a que en esa semana que hagamos en Madrid participéis también, ¿vale? Venga, pues muchas gracias.